Bendiciones. Me gustaría hablarte de una mujer muy especial. La escritura la señala como una mujer de una belleza extraordinaria. Vamos a hablar de Sara. La vida de Sara aparece en las escrituras ligadas a la vida de Abraham. Junto con él conoció lo que era el desarraigo, el exilio, el alejamiento de la familia, la vida en el desierto, en una tierra extranjera, pero junto con él también fue destinada a una de las promesas más hermosas de Dios. Los momentos más importantes de la vida de Sara parecen estar marcados por su cuerpo. La escritura en forma permanente nos cuenta de su belleza, de que era una mujer muy atractiva aún a pesar de los años. Es interesante porque en dos ocasiones vemos que por su belleza la vida de ambos está en peligro. Primero en la corte del faraón de Egipto, ¿verdad? Relato que lo encontramos en Génesis 12. Y luego muchos años después en la corte de Abimelec, que en Génesis 20 lo puedes encontrar. Pero algo que marcó la vida de Sara fue precisamente la imposibilidad de tener hijos. Sabemos que la esterilidad es una carga que marca significativamente la existencia de una persona. Tardó muchos años en poder ser madre y eso trajo consecuencias en su estado anímico, en sus emociones y también en su carácter. Pero siempre fue una mujer de fe. No fue fácil vivir en la época en que le tocó y en la sociedad en la que le tocó vivir. Sobrellevar la esterilidad hizo que muchas veces se sintiera amargada, decaída y que su fe pareciera desfallecer. Muchas veces actuó de una manera impulsiva, equivocada, pero fue un intento quizás humano de dar cumplimiento a la promesa de Dios. Pedro, por ejemplo, en 1 Pedro 3:6, la pone como el ejemplo de esposa sumisa y obediente. Pero también hay momentos en la que vemos a Sara tomar el sartén por el mango. Ella plantea su opinión y está decidida a imponer y hacer valer su posición social. Sí, fue momentos donde fue sumisa y obediente. En los episodios del faraón y en los de Abimelec lo vemos con total claridad. Pero cuando tuvo que defender al hijo de la promesa, lo supo hacer. Ella se hizo oír, sobre todo cuando se vio amenazada en su posición de esposa y cuando como madre vio que se burlaban de su hijo. Conocemos el episodio de Agar que muestra una cara de Sara que quizás no nos agrada tanto, pero no nos olvidemos que la Biblia trae la historia de hombres y mujeres tal como nosotros, que están en un proceso de santidad, donde las flaquezas y las debilidades humanas son parte de la madurez espiritual. Sí, ella se equivocó y propuso que Agar, su sierva, le diera descendencia a Abraham. Pero cuando las cosas se complicaron, vemos a una Sara que tiene fuerza emocional para poner límites. Actúa asertivamente, le pone un límite claro a la soberbia de Agar y se enfrenta abiertamente con Abraham, quien le reconoce la autoridad sobre la esclava y le permite actuar con total libertad. Algunos podrían decir que Abraham se lavó las manos, pero no, Abraham se dio cuenta que su esposa no estaba equivocada. Así que finalmente, como respuesta a su pedido, Abraham despide a Agar y a Ismael. Es un episodio doloroso donde podemos encontrar dureza, tristeza, crueldad, quizás. Pero por otro lado, pensemos en esta mujer anciana que no logra ser madre hasta que Dios no interviene.
Quizás desde esa lógica del dolor podemos entenderla. Podemos llegar inclusive a pensar la angustia de esta mujer por no poder tener un hijo. Y luego cuando su hijo fue el objeto de burlas, ahí fue el acabose. Ella decidió ponerle fin a esa situación. La Biblia nos muestra la fe de Sara, una fe que no siempre estuvo pum para arriba, como se dice habitualmente, sino que fue una fe que experimentó altibajos, como cualquiera de nosotros. ¿Cometió errores? Sí. ¿Algunos fueron graves? Sí. Pero por sobre todas las cosas, siempre dejó que Dios obrara en ella y fue un maravilloso instrumento en las manos de Dios. Hubo momentos donde ella intentó adelantar o acomodar los propósitos de Dios a sus necesidades, sí, pero Dios en su misericordia la perdonó y Dios cumplió su promesa. La Biblia nos habla de una Sara que tenía agallas, fortaleza, resiliencia. Recordemos que fue una mujer que no solamente vivió con el dolor de la esterilidad, sino que vivió en el exilio, fue extranjera siempre hasta el último día de su vida. Hubo momentos de abandono, de tristeza, de angustia, de desesperación. ¿Qué te parece si en este episodio trabajamos un poquito más y profundizamos sobre la vida de Sara? Me gustaría compartir contigo algunos aspectos de la vida de Sara, porque me parecen realmente maravillosos. Analicemos sus características. Si tuviera que hacer un perfil de esta mujer desde el punto de vista psicológico, te diría que es una mujer con una humildad impresionante, con una mansedumbre que la caracterizaba, una mujer hospitalaria, una mujer fiel, con un amor muy profundo hacia Abraham, con un amor sincero hacia Dios y con una esperanza a prueba de todo. Sin embargo, también desde el punto de vista emocional había grandes contrastes. Tenía dificultad para controlar su carácter, tenía dificultad para soportar la frustración y la espera. Hubo momentos donde desplegó crueldad y hubo momentos donde actuó sin sabiduría, actuó impulsivamente. Podríamos decir que ante la desesperación, Sara se desestabilizaba emocionalmente y tomaba, ¿verdad?, las riendas del asunto a su modo, bajo el efecto del dolor, del sufrimiento y de la desesperación. Cuando hay situaciones que nos frustran, muchas veces nos bloqueamos, no razonamos y actuamos por la lógica del deseo y de los impulsos. Pero Sara fue realmente una mujer extraordinaria. Hubo momentos donde vaciló en su fe, muchísimos momentos. Pero aún así, contra viento y marea, ella en el fondo de su alma se aferraba a una promesa. Esta mujer realmente era una mujer extraordinaria. ¿Qué sabemos de Sara? Bueno, que era media hermana de Abraham. El padre de ambos era Taré y la Biblia no nos da los nombres de sus madres. Sara era 10 años más joven que Abraham. Eso lo encontramos en Génesis 17:17. ¿Qué más sabemos de la vida de esta mujer? Bueno, si nos ponemos a pensar, ellos, junto con Abraham, habían nacido, o al menos lo sabemos,
de Abraham, que había nacido en Sumeria, la Baja Mesopotamia, junto a la confluencia de dos ríos, el Éufrates y el Tigris. Eso es cerca del Golfo Pérsico, para que te hagas una idea, es en una región que es parte del actual Irak. El pueblo natal de Abraham era un centro urbano muy importante, estratégicamente, con un poder y una opulencia económica brutal. Era una ciudad, podríamos decir, sofisticada, la ciudad que estaba de moda, donde vivía gente importante. Era Ur de los Caldeos. Esa ciudad era, por otro lado, el centro del paganismo. El gobierno era una teocracia supersticiosa que le rendía culto, y esto es importante, a la luna. El culto era al dios babilónico de la luna. Hoy tú puedes buscar en internet vestigios de esta cultura, los famosos zigurats, ¿verdad? Que son esas torres que se ven terraplenadas, donde se levantan enormes templos paganos. Es una ciudad donde en forma permanente se le rendía muchísimo culto a la luna. Abraham, por supuesto, junto con Sara, eran adoradores de Jehová. El conocimiento de Dios, del Dios verdadero, había sido traspasado por sus antepasados. Recordemos que Abraham era el 9º descendiente de la generación de Sem, hijo de Noé. Así que pensemos en esto. Abraham y Sara vivían en una ciudad urbanizada con todas las comodidades, con todos los lujos. Abraham era un hombre que tenía muchísimo dinero, y pensemos que después ellos abandonan todo y comienzan a ser nómades y a ir y caminar a pie miles de kilómetros hasta llegar a la tierra que Dios les señalaría. Esto es importante porque cuando leemos las Escrituras no nos damos cuenta. Analicemos este aspecto desde el punto de vista emocional de Sara. Sara era una mujer que no se resiste. Ella podría haberle dicho a su esposo: vete tú, yo me quedo, cuando todo esté organizado me llamas y voy. No, Sara juntó sus cosas y acompañó a su esposo. Se desarraigó de todo lo que amaba. Tú dirás, pero vivían en un mundo pagano, pero era un mundo urbano. No es lo mismo que vivir en una cultura nómade, que caminar por el desierto kilómetro tras kilómetro con un calor sofocante, donde hay escasez de agua, donde hay mucho sufrimiento. Y estamos hablando de que cuando ellos comenzaron a caminar hacia la tierra que Dios les iba a mostrar, ellos lo hicieron en años donde su cuerpo ya estaba cansado, donde quizás sus fuerzas estaban menguando, por más que en aquel entonces se vivía muchísimos años. Ahora bien, pensemos entonces un poco más en esta Sara. ¿Cuál fue el propósito del Señor al elegir y llamar a Abraham? Fue hacer de él el padre, ¿verdad?, de una gran nación que sería su testigo en el mundo. Esa nación, Israel, estaría formalmente comprometida con Jehová. Es a través de este pueblo que la verdad se mantendría siempre viva y a perpetuidad. La Escritura nos dice en Romanos 3:2, los oráculos de Dios le fueron entregados a ellos. Es decir, que se formaría a partir de Abraham una tierra donde se levantarían profetas, y por medio de ellos es que hemos recibido las Escrituras.
escrituras que han sido dadas a la humanidad. Dios promete vivir en medio de ellos y pondría allí su santuario. Y del linaje de Abraham se levantaría maravillosamente un día un libertador, el Mesías, y en él todas las naciones del mundo serían bendecidas. Y aquí también entra Sara. Sara entra con un papel fundamental en este plan, porque Abraham nunca llegaría a ser el patriarca de una gran nación si primero Sara no era madre de su descendencia. Así que Sara entonces, si la analizamos desde el punto de vista emocional, ¿tuvo debilidades y flaquezas? Sí, pero en forma permanente es una mujer que se aferra a esa promesa. Ella estaba consciente de esa promesa del Señor. Hubo momentos donde su fe decayó, nos pasa a todos. ¿Cuántas veces nosotros queremos decidir cuando vemos que las promesas de Dios se demoran y terminamos cometiendo miles de errores? Muchísimos. A mí me ha pasado. Así que miremos a Sara realmente con unos ojos de aprendizaje. No la miremos para juzgarla. Dios le habla a Abraham cuando todavía era un hombre joven que vivía en Ur, ¿verdad? Y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Eso está en Génesis 1. Así que Abraham obedeció. Hebreos 11:8 nos dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Sin embargo, aquí pensemos en este Abraham y en esta Sara, atravesando el desierto y un viaje que era largo y lento. Ahora es interesante, si leemos con detalle las escrituras, Abraham no se despojó de inmediato de su familia, no se alejó de la casa de su padre. Él no cortó lazos de inmediato, sino que la escritura nos muestra que en ese partir de Ur de los Caldeos, Taré también estaba presente y actuaba como cabeza de familia. Dice la escritura, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Génesis 11:31. Es decir, si analizas con atención, Dios le habla a Abraham, Abraham seguramente se lo transmite por respeto a su padre, y Taré todavía estaba a cargo. Así que entonces la escritura nos está mostrando a este Taré como jefe del viaje. Quizás por la experiencia conocía mejor el desierto y pudo asesorar y plantearle a Abraham, a Sara y a Lot cómo hacer mejor la ruta para poder llegar. La primera etapa del viaje lo lleva hasta Harán, que son aproximadamente unos 1100-1200 kilómetros hacia el noroeste. Siguieron el curso del Éufrates. Taré quizás era demasiado viejo para seguir viajando. Y no sabemos cuánto tiempo Abraham y Sara se quedaron en Harán. Pero ellos no continuaron el viaje hasta que murió Taré. Algún tiempo después, la escritura nos dice que entonces Taré muere y Abraham, que era de 75 años, parte de Harán hacia la tierra prometida. Es decir, si Abraham tenía 75 años y Sara era 10 años menor, Sara tenía 65 años. Lo que hoy te decía, partieron jóvenes, pero a esta altura del partido ya eran cuerpos que estaban cansados. Muchos a esa edad lo único que anhelan es jubilarse. Sin embargo, ni Sara ni Abraham eran jóvenes y ellos
siguen viaje, siguen camino, aferrados a una promesa, llevando una vida nómada que no es sencilla. No hay ningún registro en la escritura que diga que Abraham y Sara se quejaban por llevar ese tipo de vida. Más bien, lejos de quejarse, yo creo que ellos lo hicieron con entusiasmo, aferrados hacia esa tierra prometida, hacia esa tierra que les iba a ser entregada. Podemos ver entonces una Sara devota a su esposo y una Sara que confía en que Dios les va a bendecir y les va a resguardar en ese viaje. Ahora bien, pensemos, analicemos un poco más y veamos que en esa vida nómade, ellos no fue solamente por un tiempo. Hasta el día en que fallecieron, fueron errantes por el resto de sus vidas. Cuando ellos llegan, ¿verdad?, allí a Harán, hacen algo muy particular. Abraham levanta un altar. Esto es interesantísimo. Este altar, podríamos decir, que es el único mojón fijo en la vida de Abraham y de Sara. Toda una vida errantes hasta el día de su muerte, en un viaje continuo y sucesivo. Analicemos esto en nuestras vidas. Nuestra vida también es un viaje, un proceso continuo hasta llegar a la presencia de Dios. ¿Cuál es nuestro mojón? ¿Qué cosas son las que nos sostienen? Donde Abraham levanta, ¿verdad?, un mojón, es el mismo lugar donde su nieto Jacob sería visitado luego por Jehová y donde tuvo el famoso sueño, ¿te acuerdas de la escalera que llegaba hasta el cielo? Ponte a pensar eso. Este altar de piedra fue el primer acto de Abraham al llegar ahí. Y es en ese momento donde el Señor se le aparece y la promesa que le había dado se le amplía, diciéndole que le daría toda la tierra que lo rodeaba a sus descendientes. ¿Cuáles son los mojones que hay en tu vida? Los lugares seguros a los que siempre vuelves. ¿Cuáles son esos lugares que en tu vida están allí, que te aferran, que te permiten volver? A veces no son lugares físicos, a veces son lugares emocionales, recuerdos que tenemos en nuestra infancia, el recuerdo de pronto de nuestros padres orando, de nuestros padres leyendo las escrituras, puede ser un buen mojón cuando nosotros estamos débiles. El recuerdo de una salida en familia, de un picnic sencillo, aunque sea con unos refuercitos o unos bizcochos, puede ser un mojón cuando nosotros estamos titubeando nuestras relaciones familiares. Lugares de ancla, lugares donde recordamos que la presencia de Dios estuvo allí y nos inculcaron valores firmes, valores que sostienen. Ahora bien, pensemos en esto, en este viaje, cuando ellos llegan allí y Dios renueva, ¿verdad?, la promesa, y no solamente la renueva, sino que la amplía. Llega un momento donde, pese a ser un lugar significativo para ellos, por las circunstancias, se vieron forzados a seguir hacia el sur. ¿Cuáles fueron las circunstancias? Una hambruna. Así que, entonces, como nos dice claramente Génesis 12:10,
Hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Entonces fíjate, están en un lugar donde llegan, hacen un altar, va a ser un lugar significativo, donde podrían decir, Dios nos está diciendo que todo esto va a ser mío y de mis descendientes. ¿Me puedo quedar aquí? No, una prueba. Analicemos esto en nuestras vidas. Muchas veces estamos en un lugar de seguridad, pero viene algo que nos hace tastabillar y tenemos que descender. ¿Para qué? Para luego llegar a un lugar nuevamente de victoria. Así que es aquí cuando desciende en Egipto que Abraham, conocemos el episodio, trata de hacer pasar a Sara, ¿verdad?, como su hermana. Y esto lo hizo por temor, ¿verdad?, a las implicancias que podía tener. Lo mataban a él y a Sara la introducían en la corte del faraón. Así que bueno, por miedo a los hombres, Abraham decide decir esa media verdad. El Señor protege a Sara y se llegó a la situación en que luego el faraón se entera de la verdad y se tienen que ir de Egipto. Una vez más el desarraigo, una vez más la sacudida, el cimbronazo. Lo seguro se desestabiliza. Cuando llega Abraham a Egipto, los guardias observan la belleza de Sara y van y se lo cuentan y le dicen que llega un hombre con una mujer bellísima. Así que la escritura que nos dice que el faraón demostró favor por Abraham, que la presenta a su mujer como su hermana y le entrega ganados y muchísimas cosas, con la expectativa seguramente de pedirle la mano de su hermana para matrimonio. Pero analicemos la providencia de Dios. El faraón no la toma como mujer. Así que el Señor, ¿cómo evita que esto suceda? Hiere su casa con grandes plagas. Así que entonces el faraón, cuando descubre la razón de todas esas plagas y enfermedades, es cuando confronta a Abraham por este engaño y lo expulsa. Entonces Sara, Abraham y todos los que venían con él tienen que abandonar Egipto. Ponte a pensar, en forma permanente llegan a un lugar donde parece ser que se van a establecer y nuevamente los cimbronazos, nuevamente los descensos. Cuando Abraham deja Egipto, no lo deja con una mano atrás y otra adelante, como se dice habitualmente, sino que era un hombre muy rico, nos dice Génesis 13. Y él y Sara, ¿a dónde van? Vuelven a Betel, al lugar aquel que era tan importante para ellos, donde había Abraham levantado el altar. ¿Y Abraham qué hace? ¿Se queja frente a Dios? No, dice Génesis 3:4 que Abraham invoca el nombre de Jehová. Seguramente en sus oraciones personales le agradece al Señor por el cuidado que tuvo nuevamente, por el viaje y sobre todo por preservar la dignidad de Sara. De ahora en adelante, la morada más estable de Abraham y de Sara sería la presencia del Señor y habitarían como extranjeros en la tierra prometida. Morarían en tiendas, pero ellos sabían que su descendencia adquiriría una tierra bellísima y una tierra escogida por Dios para su pueblo. Dice Hebreos 11, 9, 10. En la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Qué interesante.
Esto que nos dice el autor de Hebreos. El fundamento, la ciudad segura. No sería cualquier lugar donde ellos estarían arraigados, firmes, inmutables, sino que el fundamento de ellos sería construido por Dios, la fe, la certeza. Quizás en esta vida voy a pasar dificultades, pero hay algo, hay una roca que me sostiene, hay una roca que es mi fundamento. No es cualquier arquitecto que hizo los cimientos. Estoy cimentada en Dios, estoy cimentada en la certeza y en la creencia de que Jesús es mi Señor, mi Salvador y mi Redentor. Esos son los fundamentos seguros. Y esto de alguna manera nos hace pensar en nuestra propia existencia. Nosotros también somos peregrinos, extranjeros en este mundo. Anhelamos todos llegar a la presencia de nuestro Padre Celestial y vivir una vida de bendición eterna.